porque sigue el debate sobre el uso medicinal del cannabis. Y ayer pues estuvo con nosotros el diputado José Luis Castillo. Hoy está con nosotros la doctora Erika Stahl. Ella es médico general, especialista en medicina alternativa. Ojo, bueno, estamos hablando con un chamán, ni estamos hablando, sino con una persona que hizo estudios de medicina y tiene otra forma de ver los paliativos a las enfermedades. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, Fernando. Oye, una cosa importante es que mucha gente cree, bueno, que esto va a convertir a la gente en adicta, que pues este es el primer paso ya para el uso del cannabis recreativo, que, bueno, asimismo han dicho de un montón de medicinas y posteriormente han resultado ser peores los remedios que las enfermedades. ¿Qué hay detrás del uso del cannabis que sí lo he visto como una especie de sustituto de la morfina? Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Ok, lo primero que hay que tener claro es que hay una diferencia grande entre recreacional y medicinal. Empezando porque la medicinal, primero se va a hacer, o sea, es un médico el que la receta y es un médico el que sigue al paciente. Segundo, generalmente es en la vía oral, o sea, es un aceite que se da por vía oral con una dosis específica indicada. Tercero, generalmente la adicción al cannabis es por cómo lo hace sentir a una persona. Cuando uno toma el medicamento, uno no llega como médico a que la persona tenga los efectos estos mentales, mentales del cannabis. Porque yo le voy a dar un medicamento a una persona para que sea funcional. Claro. No para que esté pensando, exacto, riendo, etcétera, etcétera. Entonces, si ya la persona llega a ese, generalmente yo llego a lo que quiero, o que se le quite el dolor o que se le quiten las náuseas antes de llegar a ese estado mental. Por ende, la parte de la adicción es mucho menos frecuente que ocurra. Aparte que el cannabis no es tan adictivo, es menos adictivo que las benzodiazepinas y otros medicamentos que usamos. Claro. Y si se lo das, mientras más tarde en la vida uno empieza a utilizarlo, menos riesgo de adicción hay. Sí. Entonces, ya la costumbre no existe. Y tampoco es un medicamento que es para niños, a menos que sea completamente indicado, que uno vea riesgo-beneficio como médico y diga, este niño se beneficia más del uso que del riesgo que tiene en personas jóvenes. Pero mi hermano es médico y siempre me ha dicho, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. ¿Cuál es el efecto secundario que tiene? El efecto secundario de lo bueno es que es transitorio. El efecto secundario puede ser o hipotensión, o taquicardias, o hipoglicemias, pero es transitorio. Uno para de tomar el medicamento y se va. Pero no le pega hígado, no tiene insuficiencia renal de estrés, nada. El único efecto que podría tener es el desarrollo cognitivo si lo toman adolescentes o niños. Claro. Un retraso en el desarrollo cognitivo. Pero, ¿en qué momentos o a dónde es necesario el uso de este cannabis? ¿En qué patología ahorita es mismo necesaria esto? Con evidencia sustancial hay 4 patologías: epilepsia, dolor crónico, específicamente neuropático, espasticidad por esclerosis múltiple y en náuseas y vómito por quimio para tratar. Y en ese tipo de patologías, cuando es por quimio, tiene la ventaja de que también aumenta el apetito. Es el único medicamento que aumenta el apetito y quita náuseas. Pero, por ejemplo, incluso California, que ya pues, legalizó el cannabis de uso recreativo, lo permite para personas, y desde hace muchos años, lo permite para personas que están haciendo tratamientos sobre todo de quimio, y que son tan dolorosos y tan traumantes, incluso fumarlo, no solamente a través de tomarlo a través de estos medicamentos. Sí, hay varios países que permiten vaporizar, no fumar. Fumar es hacer como un rollito y prenderlo con fuego. No, es vaporizar a una temperatura específica, porque ¿qué pasa? Cuando uno fuma, se crean unos metabolitos de la pirólisis que son tóxicos. Cuando uno vaporiza, no, pero eso también es indicado. Ahora, eso es más que nada cuando uno necesita un efecto muy rápido. Por ejemplo, que no está totalmente estudiado, pero cuando se usa migrañas, antes de que se desencadene una crisis, entonces uno usa la vía inhalada. O en quimio, porque el efecto es muy corto, es de 2 horas. Pero si es una persona que yo voy a tratar crónicamente como un dolor, es mucho mejor la vía oral. Y la verdad es que la vía oral es la que siempre se usa. Hay muchos países donde se usa medicina como medicina y no está aprobada la vía inhalatoria, son pocos.
Pero ayer el diputado Castillo me decía, dentro de las cannabis, la que estamos buscando es la sativa, es decir, la marihuana. Pero Bueno. también está, pues, el cannabis y sus primos del toda el área del Magreb, están los diferentes en el sudeste asiático, todos tienen diferentes formas. Todos tienen las mismas condiciones, entonces, provocan el mismo sentir que se está buscando con el cannabis sativa. Ok, lo que pasa es que la planta, lo que significa ser cannabis es que tiene cannabinoides. Eso es lo importante que nosotros queremos. Con tal de que la planta tenga cannabinoides nos va a funcionar. Y cada planta, dependiendo de la concentración de cannabinoides que tenga, es diferente. Entonces hay gente que, hay como dos tipos de práctica de este tipo de medicina. Uno, el que usa la planta y un extracto y dependiendo de las concentraciones que tenga la planta, ese es el extracto que usa. Pero la planta, dependiendo del sol, de cómo se cultivó, de si uno agarra las flores de arriba o de abajo, cambia las concentraciones un poco. Es decir, buscar entonces la planta, no las hierbas, no las hojas. Ideal, exacto, tiene que ser. Lo único que tiene cannabinoides son las flores. Son las flores. Las flores que se llaman, sí. Las hojas tienen muy poco, el tallo tiene muy poco y las raíces muy poco y las semillas casi nada, menos de 3%, no casi nada. Eres especialista en medicina alternativa. Sí, donde pues, el horizonte que ustedes tienen con otro tipo de plantas y de este tipo de medicina es infinito. Claro. Sí, yo creo que está ahora en ese proceso de ir evolucionando. Sí. Es decir, hay realmente tratamientos paliativos o comparables a los que se están haciendo en la medicina tradicional para este tipo de efectos, por ejemplo, el de una quimioterapia, el efecto de reemplazo de alguna de estas tratamientos tan dolorosos y tan destructivos al organismo. Reemplazo de quimioterapia no hay. Quimioterapia es lo que está indicado para cáncer. Lo que hago yo, o lo que hace la medicina alternativa, que no se debería llamar alternativa, se debe llamar complementaria, es complementar el tratamiento y acompañar al paciente y tratar de mitigar los efectos adversos con estas plantas. Ahora, con mucha conciencia y siempre regulado por médico porque hay interacción entre las plantas y los medicamentos. O sea, solo porque es una planta no significa que sea inocuo. Claro. Eso es algo que todo el mundo tiene que saber. Hay interacciones, hay toxicidad, exactamente lo mismo que si fuese un medicamento. Entonces, lo que hace la medicina complementaria es acompañar. Lastimosamente no hay ninguna planta hasta el momento que tenga la capacidad que tiene el cannabis de acompañar al enfermo. Por ejemplo, la ayahuasca no tiene esa característica. Pues yo desconozco de la ayahuasca, la verdad es que... sobre todo en el área andina es la que usan para eso. Tengo entendido que es muy mental, o sea, te da la curación por otro lado. No, en la parte de fisiológica, no. Vas al debate, entonces, el debate que se está realizando en la Asamblea, y lo que le dije ayer al diputado, desgraciadamente, si no se aprueba antes del 1 de marzo, entra la campaña y hasta julio. Ese es el problema. Y bueno, y también yo creo que hay mucho desconocimiento de la población tiene mucho miedo, hay mucho estigma sobre el medicamento, pero lo más importante recalcar es la división. Es un medicamento, no es consumo, no es fumar, nada, no tiene nada que ver. Es más, hay estadísticas donde en los países que se legaliza como medicinal baja el consumo clandestino. Buen dato. La doctora Erika Estal, pues doctora de medicina complementaria. Sí, integrativa porque es como integrar todo. Así es.